Queremos ser tu radio. Comienza en Radio María, Ciencia y Conciencia. Un programa dirigido desde Valencia por Jesús García Oricaín. Buenos días, querido oyente de Radio María. Desde el Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, le habla una vez más Jesús García Oricaín en el programa Ciencia y Conciencia. Antes de continuar con este nuevo programa, me permitirán que les indique que pueden hacernos llegar sus comentarios, preguntas, sugerencias, ruegos al correo electrónico cienciayconciencia@radiomaria.es. Repito, todo seguido y con minúsculas, cienciayconciencia@radiomaria.es. El pasado mes de abril aparecía en la prensa la noticia de que médicos del Hospital de la Fe habían sometido al Comité Ético del Centro su interés y solicitaban el permiso para llevar a cabo explantes de útero en cadáveres. Esto suponía, pues, el paso previo para adecuar un equipo médico a realizar una técnica muy novedosa, como es el trasplante de útero. Este programa lo vamos a dedicar a comentar esta noticia, a examinar pues desde el punto de vista médico y también ético, lo que supone el trasplante de útero. Están con nosotros, para comentar estos hechos, doña Gloria Casanova, doctora en Filosofía y profesora del Máster de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Buenos días. Buenos días. Doña Paula Torres, licenciada en Derecho, vicepresidenta de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo. Buenos días. Buenos días. Y un invitado ya muy conocido por todos ustedes, don Justo Aznar. Buenos días. Buenos días. Director del Instituto de Ciencias de la Vida, de este instituto. Muy buenos días, pues, a los tres y vamos a comenzar con esto. ¿Qué supone médicamente? ¿Qué tiene de excepcional y de particular el trasplante de útero desde el punto de vista médico? Muy bien, es un tema novedoso y, como ha comentado muy bien nuestro presentador, se ha realizado por primera vez en el mundo un trasplante entre vivos, entre dos madres, dos mujeres, que han donado el útero a cada una a su hija. En ambas circunstancias las hijas no tenían útero, una porque había nacido sin él y otra porque lo habían extirpado tras un proceso canceroso y por tanto no podían ser madres. Y ambas madres, ya menopáusicas, han cedido su útero a las hijas para que facilitase la posibilidad de que pudieran tener un niño. Estos hechos son del septiembre pasado, ¿no? Son de septiembre pasado. Se publicó el 14 al 15 de septiembre. Se comunicó este hecho. Realmente ya con anterioridad se había hecho alguna experiencia en este sentido y al año 2000 en un hospital de la Arabia Saudita se hizo un trasplante a mujeres que ciertamente no prosperó porque la mujer no se quedó embarazada. Y además creo que se mantuvo 3 meses solo Y anteriormente también se habían hecho otras experiencias en unos hospitales turcos que igualmente tampoco dieron resultados positivos. Ciertamente, para hacer la evaluación de la bondad de esta técnica médica,
lo más objetivo es esperar a ver si la mujer se queda embarazada y si nace un niño. O sea, el nacimiento del niño es lo que va a dar realmente lugar a poder decir que es un acto médico, un acto quirúrgico realmente positivo. Y eso hasta ahora no se ha producido. Por tanto, habrá que esperar a ver qué pasa. La función del órgano es alojar al concebido hasta su nacimiento. Con lo cual, la función de tal órgano o es esta o ninguna. Efectivamente. Con lo cual, o se hace para esto o no tiene otro objeto. Pero además creo que no podemos soslayar otras dificultades. No es lo mismo trasplantar un útero que trasplantar otros órganos que están irrigados por vasos mayores y menor número de vasos, creo, en cuanto a la técnica quirúrgica. Y por otra parte, claro, está, diríamos, el mantenimiento en su función del órgano dentro del cuerpo de la mujer que acepta el órgano, y de otro que mientras lo tenga ha de estar sometida a una medicación especial para evitar el rechazo a ese órgano, ¿no? Realmente yo creo que en la valoración, y para dar una primera idea sobre el tema que vamos a comentar y dar la palabra a nuestras dos contertulias, ciertamente yo creo que aquí el problema del trasplante de órganos, de un órgano de útero, hay que encuadrarlo dentro de la medicina, lo que es un trasplante de órganos vivos, de donante vivo. Es decir, un señor puede dar, y se está estimulando además cada vez más, el poder hacerlo, un riñón a otra persona viva, puede dar un riñón a otra persona para facilitar que aquella persona pueda vivir, porque efectivamente con un solo riñón el donante puede seguir viviendo adecuadamente. Por tanto, la primera cosa que habría que decir es que este tema, desde un punto de vista médico, se puede encuadrar dentro de lo que es el trasplante de órganos vivos, de órganos entre vivos. Y por tanto, como después veremos, yo creo, al comentar el caso, la valoración ética que se hace de él, aparte de por otras circunstancias, habría que encuadrarla también pues dentro de este acto quirúrgico de donantes entre personas vivas. La segunda cosa es que ciertamente lo que no parece éticamente admisible en este momento, ni en ninguno, es donar órganos que pueden influir en la constitución de la personalidad genética y... Sí, perdón, o sea, sí, claro, nos hemos pasado sin querer, pero bueno, sí, estábamos mirando las dificultades médicas y después queríamos pasar más bien a la valoración ética, pero... Yo quiero primero, y perdona que te lo diga, presentar, planteamiento general. Presentar el tema como es, porque seguramente nuestros oyentes pues no tienen idea de lo que, o no mucha idea de lo que ocurre. Entonces estamos diciendo trasplante de úteros entre vivos, una madre a su hija. Segunda circunstancia, este tema se puede encuadrar tanto médica como quirúrgicamente, como éticamente, dentro del trasplante entre vivos, ¿no? Que luego ya lo comentaremos. Y la tercera cosa que yo que habría que evaluar es, aparte de las circunstancias médicas, si éticamente es correcto el hacer un trasplante de útero o tiene alguna dificultad adicional a los trasplantes entre vivos de otros órganos, ¿no? La dificultad, y en este caso sí que lo abordo ya, y luego seguiremos, que puede tener es que hay órganos de vivos que por sí mismos tienen dificultades éticas al hacerlos. Y esto sería el poder trasplantar un órgano... El cerebro, por ejemplo. Iba a decir el cerebro en segundo lugar, porque... Pero bueno, es igual. Sí, no, lo digo porque esto no se ha producido. O sea, trasplantes de cerebro ni se ha producido, ni desde mi punto de vista espero que se pueda producir. Pero sí trasplantes de gónadas, trasplantes de ovario, trasplantes que pudieran afectar al ovario, a los espermatozoides en generaciones siguientes. Esto tendría dificultades éticas especiales, pero yo esto lo obviaría en este momento para no complicar la cosa, y centraría el problema, como he dicho, diciendo que es un trasplante de un órgano entre vivos que tiene las dificultades médicas y éticas que podemos comentar después, médicas y éticas e incluso sociológicas, y para eso están aquí nuestras contertulias, filósofa y jurista, para que nos aclaren estos temas. Bueno, ¿cómo lo ve un filósofo esto? Porque diríamos que el derecho parece que beba de las fuentes de la filosofía más propiamente. Entonces, quizás lo lógico es que la filosofía nos diga... Pues la verdad es que don Justo lo ha planteado muy claramente. La única, digamos, cuestión
a valorar desde el punto de vista filosófico es todo lo que afecta, digamos, a la identidad antropológica de las personas implicadas en ese proceso de trasplante, ¿no?, entre vivos. Y entonces yo aquí me gustaría ya poner el acento de entrada, para que no se nos despiste en ningún momento, en el hecho de que las personas implicadas en estas cuestiones no son solamente dos, como puede ocurrir con el trasplante entre vivos, pues por ejemplo de un riñón, de médula ósea o de cualquier otro tipo de, bueno, pues de órgano o de masa celular que se pueda trasplantar, sino que aquí hay un tercer implicado, que es el hijo que ese órgano trasplantado va a albergar. ¿Hasta qué punto las condiciones de trasplante, las condiciones las condiciones médicas que impiden que se produzca un rechazo de ese órgano van a afectar a la salud de esa persona concebida? Y más allá, ¿hasta qué punto las condiciones, digamos, epigenéticas, se les suele llamar en biología, pero bueno, para que se entienda, las condiciones en las que ese útero se ve afectado por estar en otro ámbito biológico distinto, pueden afectar a la identidad también epigenética del concebido? No sé si ha quedado un poquito claro, pero es lo que yo veo. Independientemente de esto, salvando estas cuestiones, yo creo que efectivamente el útero es un órgano muy importante, porque es un órgano que interviene en la generación, pero tampoco es, digamos, un órgano que tenga la capacidad de definir la identidad biológica del concebido, efectivamente. Pues por eso, porque no es una gónada, porque no es... bien, yo esto es lo que en principio veo. Por lo demás, lo veo muy bien, y además en el sentido de que es algo pues que colma las esperanzas de muchas mujeres, y que en ese sentido, pues si se hace bien, hombre, pues podría ser una cosa maravillosa. La cuestión es eso, ¿qué significa hacerlo bien? Tenemos que mirar siempre también al ser concebido. ¿Y en cuanto al derecho? El derecho siempre va por detrás de la realidad, como debe ser por otra parte. Creo que se enmarcaría, como decía, justo en la Ley General de Trasplantes, ¿no? Entonces, en principio, a mí me parece una buena noticia que se pueda hacer un trasplante de un nuevo órgano. Y más pues cuando facilita la maternidad, porque la maternidad ha sido muy importante para mí. Soy madre de 7 hijos y realmente entiendo, ¿no?, el deseo de ser madre que está inscrito en la naturaleza de la mujer, ¿no? Y es una buena noticia. Me ha encantado la matización de Gloria, ¿no? Decir que a los hijos no son cosas a las que se tiene derecho, son personas. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ser humano, pues lo tenemos que mimar, ¿no? Es decir, porque no se trata de una fábrica de producción, sino entran en juego la concepción de persona, ¿no? Que la valoración que hacemos de nuestros propios hijos. Pero en principio pienso que es un gran avance, pero habrá que ver ahora, hay que tener prudencia a la hora de ver cuáles son realmente los resultados, ¿no? Desde luego, a pesar de todo, quizás yo por mis años, mis amigos muchos de ellos ya no están en capacidad de tener hijos. Y normalmente el juicio que hacen de sus propios hijos y de la actuación de sus hijos, muchas veces con respecto a ellos o a su generación, es claramente negativa. Sin embargo, en los más jóvenes está este deseo a ultranza de ser madres y padres, casi a pesar de todo, con todo, y diríamos como si fuera algo muy primordial a la propia definición de persona. ¿Qué podéis añadir a esto, a este querer ser padre y madre? Realmente a mí me parece que el querer ser padre y madre es un derecho legítimo. Legítimo, desde luego. Legítimo y yo diría que deseable, ¿eh? Ahora, una cosa es el deseo de ser padre y madre, y otra es el método que se utiliza para ser padre y madre. En ese sentido, yo creo que aquí diríamos desenfocar el deseo. O cumplirlo a través de un procedimiento que a lo mejor no sea el adecuado. En este sentido, a mí me gustaría remarcar
que, dado por hecho que es un trasplante ante vivos, que dado por hecho que si se cumplen las condiciones que deben regir médicamente y éticamente a un trasplante ante vivos, en este caso concreto hay que ver, después de hacer el trasplante, qué procedimiento se utiliza para poder tener ese niño. Evidentemente, después de hacer el trasplante del útero, ya que si se ha consolidado, ese niño se podría tener por las relaciones normales de una pareja, de un matrimonio, relaciones naturales, o por un procedimiento artificial como podría ser la fecundación in vitro. En este sentido, aquí entraría una tercera cosa, que es el método utilizado para conseguir el hijo. Evidentemente, si las relaciones son las naturales, pues no hay ninguna dificultad ética y ni moral en que aquello se lleve a cabo. Ahora, si después del trasplante y para tener el niño se utiliza la fecundación in vitro, tendrá las dificultades éticas dependientes de la fecundación in vitro, que ya hemos tratado ampliamente en este programa en otras ocasiones. Es decir, no depende del propio trasplante, sino del método que se utilice después del trasplante para conseguir el hijo. Si se consigue naturalmente, fantástico. Si se consigue o se intenta conseguir a través de fecundación in vitro, pues tendrá, como digo, las dificultades morales que tiene esta práctica. Bueno, pero diríamos que parece como una actividad que por una parte es positiva y por otra parte en sí misma es negativa. Ese útero, para mantenerlo en función y mantenerlo vivo y mantener la mujer que recibe ese órgano, hace falta que se someta a un tratamiento con sustancias realmente muy agresivas desde el punto de vista biológico, nada menos que van a suprimir totalmente su sistema inmune. Y esta supresión no se puede hacer solo a nivel de ese órgano o a nivel local, hay que hacerlo en su totalidad. También ese tratamiento lo va a soportar el concebido. Realmente. Entonces, por una parte, ponemos mucho esfuerzo en llegar a, y por otra parte parece que lo condenamos realmente, a un tratamiento desde tremendo. un punto de vista médico, y por eso yo creo que esto me afecta más a mí que a nuestras dos contertulias, filósofa y jurista, Sí, claro. Desde un punto de vista médico, indudablemente, como cualquier tipo de trasplante, la mujer que recibe el útero tiene que ser sometida a un tratamiento para rebajar su respuesta inmunológica. Y esta disminución de respuesta inmunológica evidentemente conlleva problemas médicos secundarios que habrá que asumir. Es decir, en ese sentido, habrá que ver en qué medida el bien del hijo es superior a las dificultades que pueda conllevar la inmunosupresión. Pero debo añadir que esto ocurre, o debería ocurrir, en un periodo de tiempo limitado, que es durante el embarazo, porque los propios cirujanos suecos opinan que si se consigue el embarazo y se consigue el niño, después habría que quitarle el útero. Habría dos intervenciones. Una primero para colocarlo y otra primero para extraerlo. Todo esto desde un punto de vista ético hay que enjuiciarlo en ver la proporcionalidad que existe entre el bien que se consigue, que es el hijo, y los efectos secundarios negativos, que es todo lo que estamos viendo. Pero hay un punto que sí quiero remarcar, porque lo ha comentado nuestro presentador, y es que se ha dicho, de alguna forma, o se piensa, en qué medida el que la mujer esté recibiendo una terapia inmunosupresora durante el embarazo podría afectar al hijo. De esto, evidentemente, con trasplantes no hay experiencia, pero sí hay experiencia con trasplantados de riñón o con trasplantados de otros órganos que se han quedado embarazadas. Y parece ser, al menos yo no conozco, que hasta el momento se hayan encontrado anomalías en los nacidos de mujeres inmunosuprimidas por un trasplante que no sea el de útero. Por ello yo creo que esta circunstancia podría verse con bastante paz, digamos, en cuanto a que pudiera producir alteraciones en el hijo. Creo que lo más importante es evaluar que hay que someter a la mujer a 2 intervenciones, que hay que someterla a un tratamiento que en sí mismo es peligroso, como la inmunosupresión, y que esto habría que valorarlo con toda la paz que requiere un juicio ético importante. Estimo que el tema de la proporcionalidad y del consentimiento informado es lo fundamental. Es decir, hay que decirle primero a la mujer, explicarle muy bien qué es lo que le van a hacer, qué riesgos tiene, qué posibilidades de éxitos pueda tener, y ella debe aceptar con libertad, después de estar bien informada, si considera que el someterse a esos riesgos es un bien para ella y para su hijo superior al no someterla a los mismos.
También habría que tener en cuenta, o sea, informar a la donante, porque ya son unas edades y ya tienen la menopausia más avanzadas en las que la anestesia y el tratamiento asociado a donar un órgano también influyen. Entonces, no solo es la receptora del útero, sino la donante del útero la que habrá que valorar. En derecho es muy importante el criterio de proporcionalidad. Y luego pues también está el del interés del menor, ¿no? Es decir, pues velar que realmente luego el feto vaya a ser viable y tenga en las máximas garantías de viabilidad. Efectivamente. Creo que hay que meter también a la donante en la valoración ética, médica y jurídica y moral y filosófica de este problema tan interesante. Y en este sentido, en cuanto a la cuestión de la proporcionalidad, también es importante meter al conjunto de la sociedad, es decir, aquello por lo que vela en bioética el principio de justicia. Es decir, vamos a ver, estamos empleando una cantidad de recursos, una cantidad de tratamientos, una cantidad de tiempo por parte de los profesionales, que hasta qué punto es lícito emplearlo en esta dirección y no en otra dirección, digamos, donde las necesidades son más vitales. Entiéndaseme, el tener un hijo es una cuestión muy vital, pero yo no tengo hijos y sin embargo puedo vivir, ¿no? Quiero decir, no es una cuestión de vida o muerte. Hay otras cuestiones que sí que lo son y que también requieren ese esfuerzo exactamente, médico. Exactamente. Si se centra aquí, se descuida aquello. Exactamente. Hay un tópico recurrente en lo que es el principio de justicia en bioética, que es, por ejemplo, la cuestión de las enfermedades raras, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay una enfermedad rara? Pues que es rara, entonces tiene poca influencia, digamos, en la sociedad y, por tanto, hay poca respuesta por parte de la sociedad y por parte de los gobiernos del momento para digamos, atajarlas y buscar vías de solución y de erradicación de esas enfermedades, ¿no? Yo creo que estas cuestiones, aunque nos afecten a pocos, pues son cuestiones muy vitales y son cuestiones que sí que merecen una atención prioritaria por parte de todos, por parte de las políticas sanitarias y por parte de lo que es la sociedad civil, ¿no? Y entonces a mí me preocupa, ¿no?, que no tengamos este elemento en la mesa porque hay que valorarlo también, ¿no? La justicia no solamente es que desde luego es y hay que cuidarla con respecto a las personas directamente implicadas en la situación, sino que la justicia es una cuestión que nos une a todos, ¿no? Que nos une a todos y que nos implica a todos. Realmente me alegra mucho este comentario de Gloria, porque ciertamente una queja que hay en general de las personas, de las familias que están afectadas por enfermedades raras, es que por este deseo de eficiencia, en muchas ocasiones, lo quiero resaltar, económica, de las empresas de farmacia, que tienen que poner un remedio a lo mejor medicamentoso a este tipo de enfermedades, no lo hacen porque no les es rentable invertir tanto dinero para curar a tan poca gente. Pero estimo que, como ella dice muy bien, el principio de justicia debe de prevalecer sobre las ventajas económicas que pueda tener este tipo de investigaciones. En este sentido, hay que decir que en este trasplante de útero, los cirujanos que lo han llevado a cabo dicen que están, comentan ellos en su trabajo, 9 o 10 años realizando experiencias previas en animales, ratones, pero también en cerdos, en ovejas, en animales ya superiores, para adquirir la técnica necesaria para poderlo hacer bien. Y como ella pienso que comenta, dice, ¿es justo que esta gente se dedique tanto tiempo a hacer una cosa que puede afectar a tan pocas personas? Yo, y a lo mejor estoy equivocado, creo que es justo dedicar el tiempo que se requiera si se puede salvar a una persona, si se puede salvar una vida, si se puede curar una enfermedad por muy rara que sea. Exactamente. Volvemos dentro de unos minutos de pausa musical. Muchas gracias. La más preciosa flor de mi jardín, eres mi palomita blanca,
más dulce manantial. Comprende que te busco, que te añoro, que necesito tu alma para mí. Comprende que te amo, que me muero si siento que te olvidas de mí. Comprende que te he amado desde siempre y por eso me entregué por ti. Eso me dijo una noche en que me sentía muy sola, abandonada, muy triste. Y el Señor, después de quedarme dormida llorando, me dijo esto al oído. Me regaló esta canción, me dio esta serenata. Cuando me dijo esto, toda mi pena se fue. Y cuando terminó me pidió que compartiera contigo esta canción y que te dijera esto de su parte. Eres la niña de mis ojos, la más preciosa flor de mi jardín. Eres mi palomita blanca, tu voz es mi más dulce manantial. Comprende que te busco, que te añoro, que necesito tu alma para mí. Comprende que te amo, que me muero si siento que te olvidas de mí. Comprende que te he amado desde siempre y por eso me entregué por ti. Porque te amo. Después de esta pausa, continuamos nuestro programa examinando la noticia referente al trasplante de útero. Ya habíamos establecido, ¿verdad?, las dificultades médicas someramente y habíamos comenzado una valoración ética, ¿no? Decíamos que de entrada no suponía ni en cuanto al derecho ni en cuanto a la filosofía, ¿verdad?, diferencia alguna de otro trasplante de otro órgano como podría ser, pues yo que sé, un riñón o el hígado, porque directamente no intervenía en la formación de la identidad de la siguiente generación. A ello respondían las gónadas, exactamente, o sea, lo que fuera el trasplantar ovarios o testículos. Y tampoco la propia definición de la persona, puesto que lo veíamos completamente distinto, ¿verdad?, del hipotético trasplante de cerebro. Es decir, que no ofrecía más problemas. El problema venía en cuanto a las dificultades, a las enormes dificultades médicas, si es proporcional o no, y también, pues claro, en nuestra sociedad tiene muchas posibilidades, pero estas, a pesar de todo, son limitadas. Entonces, si nuestro esfuerzo lo ponemos en una cosa, disminuimos el esfuerzo, la atención en otras cuestiones también apremiantes. Continuamos, pues, con nuestros invitados. Doña Gloria, ¿cómo centraría este tema de la proporcionalidad, de la justicia por alcanzar el ser madre? En este tema, como en otros muchos, quizás no aceptamos nuestras limitaciones personales, no nos aceptamos con lo que somos y buscamos más allá a toda costa, a un precio que quizás no debemos de pagar. Bueno, yo creo que es una situación compleja, es una situación cultural que viene muy condicionada por los avances tecnológicos que afortunadamente tenemos y que van a más, ¿no? Es decir, la tecnología es un instrumento maravilloso que permite hacer muchísimas cosas buenas allí donde la naturaleza pues ya no da de sí o no da de sí en esa determinada dirección, ¿no? Sin embargo, yo creo que
Culturalmente, esta fuerza de la tecnología, esta capacidad de la tecnología, ha desbancado un poquito a la importancia de la naturaleza. Es decir, la tecnología muchas veces sustituye la función de la naturaleza, pero no necesariamente está llamada a sustituirla siempre. Es decir, un caso claro, por ejemplo, es cuando una mujer no puede tener hijos por una falta de ovulación o por algún problema. Entonces se le da una medicación para que esa función que la naturaleza normalmente tendría que hacer, no la está haciendo, pues la consiga hacer, ¿no? Vamos, que le está dando un empujillo a la naturaleza para que haga lo que tiene que hacer. Eso es una cuestión. Otra cuestión es cuando realmente la naturaleza ya no cumple esa función en absoluto y entonces la tecnología viene a suplir esa función de una manera, artificial, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea malo, sino simplemente artificial. Entonces aquí yo creo que hay que poner en valor lo que es la función de la naturaleza y hay que saber escuchar a la naturaleza cuando la naturaleza actúa y cuando está en su momento, ¿no? Yo me planteo la siguiente pregunta. ¿Valdría cualquier tipo de intervención en el sentido del tema que estamos tratando hoy en este programa? ¿Valdría cualquier tipo de intervención en cualquier tipo de circunstancia? ¿O habría que valorar también si, por ejemplo, esa mujer ha podido quedarse embarazada cuando la naturaleza estaba en condiciones de quedarse embarazada y, sin embargo, ella decidió no tener hijos y ahora que su naturaleza ya no puede realizar esa función de modo totalmente satisfactorio, entonces echa mano de la tecnología para conseguir satisfacer su deseo natural de maternidad? Esto es otra cuestión ética, quiero decir. ¿Es que la tecnología tiene que venir siempre a responder a nuestros deseos? ¿O nuestros deseos deberían también tener una cierta disciplina y decir, bueno, mi deseo es bueno, pero mi deseo también tiene una ventana natural para ser realizado? No es una cuestión de responsabilidad personal el atender a esa ventana y reconocerme a mí misma en lo que soy, es decir, que no soy simplemente un sujeto con autonomía, sino que soy una mujer con una biología determinada que me está definiendo como tal y que por tanto yo tengo que atender a mi biología y darla su plena realización y su pleno desarrollo desde la propia biología, desde mi propia naturaleza. Yo creo que esto es algo que se ha perdido totalmente de vista. Y yo, bueno, es que a veces la sociedad nos empuja a ello, es decir, porque hoy en día se ha pospuesto mucho la maternidad en la edad fértil. O sea, cuando el cuerpo está preparado sería a partir de los 20 años y ahora estamos concibiendo a partir de los 30. Más bien hacia los 40, porque ha primado consolidar la trayectoria laboral antes que tener hijos. Y entonces se tienen hijos cuando ya cuando la capacidad biológica se está perdiendo. Entonces tiene que haber un cambio también cultural, de poner en valor la maternidad, pero en el momento más favorable para la mujer. Pero la sociedad no te facilita, porque la mayor discriminación laboral hoy en día no es por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser madre. Entonces, si queremos mejorar el índice de natalidad, no se va a conseguir por medio del trasplante de úteros, sino tiene que ser por otra serie de medidas de conciliación y una visión política mucho más amplia que la que tenemos hoy en día. Realmente, al ir un poco de lo que han dicho nuestros dos tertulias, a mi juicio, tan matizado y tan bien desarrollado, para este caso específico del trasplante de útero, a lo mejor le afecta menos, porque en este caso concreto una mujer no tenía útero, con lo cual nunca pudo tener hijos, y la otra tuvo un cáncer que habría a lo mejor que preguntarle, antes del cáncer usted quiso tener hijos o no. Es un tema un tanto polémico. Por eso yo creo que esa reflexión que han hecho, que me parece extraordinariamente acertada en lo que es a la aceptación de la maternidad y cómo llevarla a cabo, no afecta tanto este tema del trasplante de útero porque es muy específico. Sin embargo, sí que hay un problema que a veces se plantea en este tema, que es en qué medida puede ser ético que en este caso la madre done un útero cuando se ha visto, a mí me lo han preguntado algunas personas, la posibilidad de que una señora de 60 años, ya menopáusica, puede tener un hijo por fecundación in vitro. Es
decir, de alguna forma habría que considerar esta posibilidad, y pregunto a mis dos contertulios, habría que considerar esta posibilidad como una cosa no ética al quitarle esa posibilidad de que pueda tener un hijo por fecundación in vitro. A mí personalmente me parece que no, pero es un tema que se ha planteado. Sí, no, yo creo que es una cuestión clara, es decir, el trasplante de útero en sí mismo, ya digo, independientemente de todas las cuestiones de justicia social, de pues implicaciones médicas que tenemos que tener en cuenta, tal cual, en cuanto a que trasplante de órgano, yo no le veo ningún problema ético. Si ese trasplante de ético da lugar a una fecundación y a una concepción natural, pues estupendo, muy bien. La cuestión problemática vendría si, por lo que también lo has comentado tú al principio del programa, si luego la técnica, digamos, para quedarse embarazado, pues fuera pues eso, una fecundación in vitro o bueno, una inseminación artificial de cualquier tipo, ya fuera homóloga, heteróloga, etcétera, ¿no? Es decir, eso realmente sí que es un problema ético. Sí que es un problema ético por lo de siempre, es decir, porque cuando tú utilizas una técnica extracorpórea para fecundar, tú no estás poniendo en las mejores condiciones biológicas posibles a ese nuevo ser que estás llamando a la vida para ser concebido. Es decir, tú le estás tratando de un modo muy inferior a lo que su dignidad de ser humano está requiriendo. ¿Y quitarle el útero a la madre, a la donante menopáusica? Hombre, bueno, yo pienso si todo el problema de la inmunodepresión y si todo el problema del acondicionamiento del órgano para que funcione como debe funcionar y tal, no afecta, digamos, de una manera negativa al ser concebido, yo en principio lo veo bien, o sea, quiero decir, no veo ningún problema ahí. Yo creo que en ese caso es muy importante lo que hablábamos antes del consentimiento informado, que se le informe bien a la donante de los riesgos que corre y de las consecuencias de la donación, y si ella lo acepta, pues y las pruebas de anestesia, las pruebas preoperatorias son favorables y no desaconsejan el trasplante, pues creo que se podría hacer sin ningún problema. De todos modos, hay un cierto riesgo en el sentido de que es verdad que hasta que no nazca el primer niño no vamos a saber hasta qué punto le ha afectado o no. Entonces, eso es una cuestión muy a valorar desde la prudencia. Porque claro, si tenemos niños nacidos de mujeres inmunodeprimidas y han salido bien, pues a lo mejor ahí tenemos una pista para confiar. Pero bueno, no sé, habría que valorarlo muy bien. No sé hasta qué punto el tema del útero supondría otro tipo de inmunodepresión o más fuerte o que más directamente llegara al niño, ¿no? Porque en el fondo se está nutriendo de lo que es ese órgano para gestarse. Evidentemente, dentro de la ética y de la bioética, un tema muy importante es el tema de la precaución, el principio de precaución. Es decir, para hacer una experiencia que es nueva hay que evaluar muy detenidamente las consecuencias que puede tener aunque no las conozcamos, y de ahí hay que actuar con precaución, por eso le llama el principio de precaución. O sea, incluir en este debate el principio de precaución me parece fundamental para darle salvaguardarlo con todas las medidas de consentimiento informado, de buena tecnología, de riesgo que puede tener, estudiarlo todo muy bien al final para hacer una evaluación global, pero creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Creo que también hay que tener en cuenta otra cuestión, no hay que olvidarse de ella. La mujer que recibe ese útero está siendo sometida a esta medicación que decíamos, está en unas condiciones que mantendrá ese útero un cierto tiempo, pero cuanto más prolongado sea el tiempo, a mayores riesgos la sometemos. Con lo cual, no hay nada del tema hecho todavía, está empezando, pero yo diría que está claramente abocada a un método de fecundación in vitro, y además diría al que pueda ser más exitoso en ese momento, para resolver estas cuestiones de salud y de tiempo. Claro, es verdad que normalmente cuando se siguen estos tratamientos y estas intervenciones se busca fundamentalmente la eficacia. Entonces, claro,
cuando uno pone como primer valor de su proceder la eficacia, pues uno está en grave riesgo de cometer equivocaciones, ¿no? Porque las personas, pues ya nos lo decía Kant, ¿no? Las personas nunca son medios, siempre son fines en sí mismos, hay que tratarlos con un respeto reverencial, y esto vale también para lo que es el embrión, ¿no? Entonces, ante esto, el principio de eficacia pues debe un poco de ceder el paso, ¿no? Al principio del respeto y al principio de la reverencia por la persona. Yo realmente en este caso no sé esta señora que les han trasplantado el útero y sus maridos o parejas, la decisión que pueden tomar en tanto en cuanto al método a utilizar para tener al niño. Lo que sí creo que es importante, a mí me parece resaltar, es que con la fecundación in vitro nunca se tiene la seguridad de que va a tener un niño. Es decir, también se somete a un riesgo de ineficacia. La probabilidad de tener un niño tras una fecundación in vitro es de alrededor de un 50% más o menos. Y alrededor del 50% de las mujeres que acuden a una clínica de fecundación in vitro no consiguen el niño. Y esto hay que tenerlo en consideración al valorar la eficacia en esta práctica, que a lo mejor incluso era más eficaz que esta pareja se sometiera, o sea, después tuviera sus relaciones matrimoniales naturalmente y que ese niño se pudiera fecundar por esa vía natural. Esto es un tema que hay que dejarlo, yo diría que no a la conciencia o al juicio que esa pareja en conjunto tenga sobre el hecho, pero estimo que no hay que desestimar la posibilidad de que después del trasplante aquella pareja tenga unas relaciones matrimoniales normales, en cuyo caso todo el contexto éticamente sería mucho más aceptable. Yo sospecho que el primer procedimiento tendría que ser intentarlo de modo natural, porque es un poco lo que la lógica pide, ¿no? Ahora bien, si este procedimiento fallara, no me extrañaría en absoluto que ya atendieran otro tipo de procedimientos, más fecundación in vitro, más que nada por ser coherentes con el gasto emocional, económico y también profesional que se ha invertido en ese proceso, ¿no? Me parece que la lógica del proceso llevaría a una fecundación in vitro. Claro, si se ha hecho pero desde luego lo ideal, y yo creo que también lo propiamente lógico y lo que seguramente se aconsejará, es que en primer lugar se intente de modo natural, porque si ya funciona, pues perfecto, ¿no? Ciertamente, como comentabas, yo creo que no solamente tendrán la posibilidad de utilizar, sino que lo van a hacer seguro. Que realmente por eficacia o eficiencia, hombre, incluso pensaría que no es lógico que no recurrieran a ese sistema. Exactamente. O sea, pero lo que nosotros aquí yo creo que estamos pensando es la conveniencia de a lo mejor no utilizarlo en primera instancia, sino darle la posibilidad de que primero lo hagan por la vía natural, ¿no? Claro. En cuanto a lo que decía nuestro presentador anteriormente de cómo puede estar afectada esta mujer por la inmunosupresión, es evidentemente que durante ese tiempo tiene un riesgo de a lo mejor por otras enfermedades secundarias. Pero esto habría que encuadrarlo, a mi juicio, y puedo estar por supuesto equivocado, desde el punto de vista ético, de la misma forma que se enfoca cualquier trasplante. Un señor que recibe un trasplante también en esa época tiene la posibilidad de tener efectos secundarios. Pero justo no es lo mismo un trasplante por razón de vida o muerte, o sea, que un trasplante para ser madre. O sea, decir que lo que hablábamos del criterio de proporcionalidad no es igual para salvar una vida que para traer otra. Y al concebido lo estamos sometiendo también a ese tratamiento. Estoy totalmente de acuerdo con Paula, totalmente de acuerdo. Evidentemente hay que meter en ese juicio moral o ético global el que ciertamente en este caso no es un trasplante por un peligro de vida, sino un trasplante por un legítimo deseo de conseguir una cosa que posiblemente va a proporcionar mayor felicidad a esa persona y a esa pareja, ¿no? Pero no a cualquier costa, ¿no? Es decir, si corre riesgo la donante o la receptora del trasplante o el propio niño, pues eso, habría que ser ahí más prudente. Sí, sobre todo el niño, ¿no? Porque si la mujer receptora corre riesgos pero quiere correrlos, pues perfecto, lo importante es que ella esté informada y que sepa lo que hace, pero vamos, está en su legítimo derecho de correr los riesgos que considere necesarios para una cosa tan importante como es la maternidad. Pero claro, fundamentalmente no olvidemos lo que son los riesgos también para el concebido, para el posible concebido. Yo creo que ahí está el punto, ¿eh? A mí me gustaría preguntarle a Paula, que tiene 7 niños, y además los conozco y son súper majos, los 7, da gusto verlos todos igualitos correr por las calles de un pueblecillo donde pasamos el verano juntos a veces. Pero le pregunto,
ya un poco personalmente, suponiendo que, Paula, ya llegues a los 65 años y entonces una hija tuya no tuviera útero o le hayan tenido que dar un tratamiento, ¿qué te parecería a ti? O sea, tu actitud cuando ya tú no pudieras tener más hijos y tu hija no pudiera tenerlo, ¿cómo te verías tú como madre donante de un útero para satisfacer el deseo de una hija tuya, dado cómo tú has valorado la maternidad y la quieres y la deseas? Yo hablaría con ella un poco de su proyecto de vida, es decir, porque un hijo no es algo a lo que se tiene derecho, es fruto del amor. Entonces, el amor se puede realizar de muchas maneras. Y también, pues, depende, le aconsejaría que hablara con su marido y que valoraran también otras opciones como la adopción, porque hay muchos niños que necesitan un hogar y es una pena que no se lo demos, ¿no? Es decir, pudiendo, pero vamos, en principio, decir, si quisiera y pensara luego tener el hijo de una manera natural, no te digo yo que ahora con los avances de la técnica, habiendo comprobado ya los resultados, teniendo una experiencia médica ya demostrada, no como ahora que es un poco una aventura, o sea, decir, siempre es una aventura, pero con un poco más de fiabilidad, ¿no? Es decir, no te digo yo que no le pudiera donar el útero, pero en principio yo pienso que hay que enseñarles a los hijos más a aceptarse y a vivir en el mundo, o sea, cambiando el mundo, o sea, dando amor al mundo que tenemos, ¿no? Es decir, no sé cómo decir que... Como personas necesitamos el amor, no necesariamente ser padre o madre. Exacto. No, realmente lo has dicho, a mi juicio lo has explicado perfectamente. Y yo creo que, y lo voy a contar porque es una pequeña anécdota, pero y además yo creo que es acorde a lo que en la radio en que estamos. Yo asistí hace ya unos años a una recepción con el Papa, era Juan Pablo II, de un grupo de familias, y entonces al Papa le presentaban distintos tipos de familias. Una familia numerosa, que ciertamente en este caso presentaron una familia numerosa con 3 hijos. Yo pienso que a lo mejor podría haber sido un poquito más significativa dentro de lo que es la numerosidad. Otras con problemas de separación, el marido en Saigón, la mujer en Ginebra, otros, y le presentaron una familia, en este caso eran italianos, un matrimonio que no tenía niños. Y he de decir, lo recuerdo perfectamente, que las palabras, a mi juicio, más cariñosas, más profundas, más lógicas del Papa fue para el matrimonio que no tenía niños, en tanto en cuanto lo que significaba no tenerlos, el sacrificio que debían asumir, pero la posibilidad espiritual que les daba de hacer muchas cosas que a otros matrimonios no podían hacerlo. Es decir, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo en que ciertamente si no se tienen niños se pueden buscar otras soluciones personales que te llenen la vida, y se puede buscar también la adopción, que como tú muy bien has dicho, da una solución personal al matrimonio y a un niño que ya ha nacido. Y creo que en este sentido lo que Paula ha introducido en el diálogo, que es la posibilidad de solucionar el tema por otro procedimiento que no sea el quirúrgico, creo que es un tema que aquí en la propia técnica de los cirujanos suecos no se ha valorado, pero creo que en un debate ético como el que aquí estamos teniendo sí que es necesario que lo valoremos. Estoy totalmente de acuerdo. Pues nada más, querido oyente, hasta aquí nos ha llevado el examen de esta noticia, la valoración del posible trasplante de útero. Una vez más, le invito, querido oyente, a continuar escuchando su programa Ciencia y Conciencia, miércoles alternos a las 12:30. Hasta dentro de 15 días. Muchas gracias por su atención. Gracias a nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Han escuchado en Radio María Ciencia y Conciencia. Un programa dirigido desde Valencia por Jesús García Oricaín.
es posible.